Bueno, el fiscal en Misiones y además un diputado han hecho denuncias graves. Insisto que hemos invitado a las autoridades del gobierno de Misiones, no hay ninguna acá, están invitadas a venir cuando quieran. ¿De qué se trata? Concretamente, nosotros ya desde hace, no un año, hace 3 años ya estamos denunciando una situación de gravísima trascendencia institucional. En Misiones no se cumplen las leyes, no se cumple la Constitución, el gobernador quiere gobernar por decreto o sencillamente prescindiendo de la ley, o como después inclusive lo señala el señor fiscal, por vía de resolución se ponen en vigencia leyes derogadas. Pero esto no es solo el problema institucional, es también el problema de gravísima corrupción que existe en la provincia de Misiones, donde se ha transformado en un estado feudal dominado por una familia, donde tenemos un gobernador que contrata con su propio suegro en una empresa familiar y donde se han derivado importantísimos recursos públicos para enriquecer a una familia. Y esto lo decimos concretamente, y esto que aparece en Buenos Aires como una denuncia, no es una denuncia a Misiones, es una verdad sabida. Lo que ocurre es que lamentablemente, y esto lo digo con dolor, a veces tenemos que recurrir a los medios nacionales para poder expresar esta realidad que en Misiones se tapa absolutamente. Esto es muy grave. Ayer hablábamos con el fiscal, en la conversación que teníamos ahí en la red, fue muy interesante por lo que dijo, pero además estaba permanentemente interrumpida. Es un dato testimonial importante. Quiero decirle que mucha gente en el gobierno dice, no, esto es campaña política, acá hay una denuncia de un fiscal. Este tema de la contratación de esta obra, digamos, ¿es así decir una contratación directa a una empresa que es del suegro del gobernador Rovira? Exactamente. En su origen fue una licitación pública, pero luego por un subterfugio, diría yo, legal, yo he planteado la nulidad ante el Superior Tribunal de Justicia del tercer bloque de edificios, que son 5, que con la excusa de que no se podían inaugurar los 2, ya concluyéndose, se hacía necesario el tercero. Lo que realmente para justificar un estado de necesidad, como dice la Ley de Obras Públicas. La prueba evidente es que hoy están funcionando los 2 edificios y fue el presidente Kirchner a inaugurarlos. Y el tercero está recién en etapa de construcción. Es decir, la Constitución de la provincia de Misiones establece la pena de nulidad para las contrataciones públicas cuando no se respetan el principio de la licitación pública. Y de esos casos, yo cuando hablo siempre, y le voy a dejar una carpeta, siempre me muno de los elementos probatorios. Claro, documentales. Y realmente resulta un poco gravoso, digamos, tener que llegar al extremo de formular denuncias penales a un gobernador y a ministros. Claro. Pero yo no me voy a volver en encubridor, porque es mi obligación como funcionario público denunciar cuando se viola la ley, y más cuando se viola la Constitución. Imagínense, yo en este momento estoy sin ley orgánica de fiscalía, porque la Cámara de Representantes derogó una ley, sancionó una nueva ley, y el Poder Ejecutivo planteó un conflicto de poderes y puso en vigencia la ley derogada por vía de una resolución ministerial. Yo como titular de un organismo de la Constitución, jamás puedo aceptar de aplicar una ley derogada, porque iría en contra de mis principios como funcionario público, pero fundamentalmente como abogado. Señor fiscal, usted además como consecuencia de estas denuncias está teniendo problemas, usted está, marco este dato que nos pasó ayer en la comunicación que teníamos con usted está con alguna persecución que le han hecho conocer directa o indirectamente. Sí, desde el año pasado, en que empezaron los roces de opiniones disímiles con el gobierno y a rechazar pretensiones de actos irregulares, empecé a ser amenazado telefónicamente a través de la telefonista de la Fiscalía de Estado. Posteriormente se me aflojaron los bulones de una rueda del vehículo, y hace cosa de un mes y algo me esperó una persona a la salida a las 7 de la mañana de mi casa, y sacándose así el saco, digamos, me señaló un arma, una Browning. Yo estuve en la policía alguna vez como asesor letrado, así que conozco el arma, y me señaló como diciendo, esto es para vos.
Entonces yo desde el año pasado, a pesar de haber hecho las denuncias, el juez de la causa y el fiscal ordenó que se me ponga una custodia. Por supuesto el gobierno no cumplió, y ante este nuevo hecho me dirigí al ministro del Interior, que me contestó diciendo: yo lo sé como abogado que no es competencia, pero ahí inmediatamente apareció una custodia. ¿Usted me está diciendo que el gobierno desconoció una resolución de un juez indicando No, que... pero eso es de práctica. Eso es común en Misiones. En Misiones es común que los fallos de los jueces no se han cumplido y se plantea conflicto de poder también. Pero también hay que decir, doctor, es que no es solamente un contrato. Acá es todo un sistema perverso de contratación, donde a partir del año 93, la empresa, que es del gobernador de la provincia, porque es su suegro, es su socio. Ajá. Esta es la verdad. ¿Qué empresa es? Es Potorno. Desde el año 93 se ha transformado en la principal contratista, por vía directa o indirecta, de la administración pública. Y son millones y millones de pesos en contratos donde se ha favorecido a una familia determinada. Pero esto no es solo. También el gobernador, en la Dirección Provincial de Vialidad, tiene a su compadre de presidente, a su primo de vicepresidente, en NIPRODA, que es el Instituto de Construcción de Viviendas, a su cuñado de vicepresidente, dominando todo el sistema de las contrataciones públicas para desembocar finalmente en la empresa Potorno. Y esto ha significado un enriquecimiento evidente, pero ya no solo del gobernador, también de otros funcionarios de su gabinete. Quisiera Esto es lo agregar que algo, nosotros decimos doctor. como grave. Hay algo muy importante, porque por vía de decreto, el gobernador ha desconocido las atribuciones constitucionales del fiscal de Estado. Entiendo. Ha dicho: el fiscal de Estado está para atender los juicios, no está para el control de legalidad de los actos administrativos. Y es de la esencia, desde que nace la figura en la provincia de Buenos Aires, allá por 1860, de la figura del fiscal de Estado, es del contralor de la legalidad de los actos de gobierno. Y los expedientes que deben ver el fiscal de Estado que comprometan a la hacienda pública, también por otro decreto dice: le voy a remitir cuando yo lo crea conveniente. Entiendo. Yo les agradezco mucho su presencia aquí. Insisto, hemos invitado a toda la gente del gobierno de Misiones. No ha respondido nadie, estaban al tanto de esto, están invitados a venir cuando quieran. Es un hecho muy grave. Doctor, una prueba de esto, si me hechos permite. graves que queremos que se denuncien, y por supuesto el gobierno tiene aquí el derecho de réplica como siempre corresponde. Hoy no está. Un Sí. segundo nomás. Hoy en Misiones hay una ley que ordena blanquear los sueldos del Poder Judicial. Sí. No se está cumpliendo, se sigue pagando en negro a los empleados judiciales y se sigue violando la ley y por supuesto generando una situación de conflicto permanente en la justicia. Esto es Misiones. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor.